Advertencia: este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hoy me voy a meter con Joa. ¿Sí? ¿Vale? Sí. ¿Por? Sí. Que conste que el programa pasado no era el 234, era el 232. Veo que estáis atentos. Estáis atentos. Me di cuenta. Él dijo 234, así que por eso decía Ana que estaba todo el programa mal, porque pues claro, ya desde el tenía principio. su base de razón, es verdad, me confundí yo le voy a porque decir estaba otra- viendo otro. Yo os voy a decir otra cosa. Sí. Me equivoco al contar. No, tú. Yo sí. Ah, tengo lotería. ¿Tienes lotería? La lotería de la emisora. Pero de la hombre, que ya toca, está bien. si no, no. De la que tengo. Tengo a mis clientes así como con el mono. Pues- Estás tardando. Ahora que Madera. he visto aquí el logotipo ¿Y de dónde la la radio, tienes? en mi casa. Pues ahí puede En estar. mi casa, es que he venido de cumpleaños así de prisa y corriendo Pues y he cogido el ordenador y me he venido para la emisora. Ahora Entonces, cuando no. nos vayamos para arriba, paso por tu casa Un porque tengo saco mis clientes. para- Vale, pues como quieras. ¿Qué número es? ¿Te lo sabes o no? Ni idea, tampoco lo he mirado. Vale. pues Ni bueno, a cuánto pero es, ni a nada. nada, Tampoco. ¿para qué? de lo que va a tocar, ¿no? Yo llegué a Diony y le dije, dame lo mío. Que a lo poco. Como bien, como el vídeo ese que me mandaste el otro día de los que empiezan a leer, de los que se Lo hacen mismo, adictos la a la historia. lectura. Ay. Bueno, dejadme que diga que estamos en No Me Venga. Cuentes Historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz, 107.4 la FM, desde Santa Cruz de la Zarza, y que bueno, pues que estamos aquí tres zumbaos, Juanito, director, Joaquín, el que sabe de verdad, y aquí el que mete la mano en las teclas, que unas veces sale bien, Que otras veces menos mal que está él, que Menos si mal, no... si no, no se podía emitir directamente. y que hoy tenemos el programa 200, dilo bien. 34. No. Y no, y 3, perdón. Te sigue liando todavía. Sí, me sigo Con liando. la edad que tienes. Bueno, vamos, no me sé la introducción todavía, que la tengo que tener. Di 33 como 33. Ahí es. 233, que tendrá título inclusive. Exactamente. En un segundo, Árabes por Santa Cruz, el año de los milagros y el fin del mundo. Me da que vamos a hablar hoy de cosas interesantes. Interesantísimas. Sí, porque ahí me Muchas gusta mucho cosas. el año ese gordo, el de los milagros. Annus Mirabilis. Estoy esperándolo porque ahí era cuando no se ponía el sol y esas cosas. Tal cual. Sí, Había sí, una sí. nube. Estábamos- Ya lo contaré. De nubes voy a hablar yo. De nubes vas a hablar. Pues mira, ya vamos avanzando. Tú de nubes, del fin del mundo a través de las Sí, nubes, sí, una sí. cosa así. Yo ya os dije la semana pasada que íbamos a hablar de los restos árabes que nos quedan en Santa Cruz de la Zarza. Es la segunda parte del fascículo 6 de la historia de Santa Cruz que escribió Dionisio Urbina. Y hoy, pues bueno, pues incluso desmitificaremos algunas de esas leyendas que hay en Santa Cruz que dicen que tenemos cosas árabes o musulmanas aquí en el casco y que desafortunadamente, no desafortunadamente, sino que no Sí, se que- corresponde, que no pero se que corresponde con la eso realidad. no significa que no estuviesen aquí los árabes y que no haya cosas, que sí, que también. Así que árabes en Santa Cruz. Y Muy bien. el año de los milagros. Exactamente, que coincide con el aniversario 1625. 1625. Hace ahora los 400 años y Había digo, otro antes Felipe. de que acabe el año, pues Que había otro Felipe. cuarto. El cuarto en Concretamente el cuarto, recientico empezado su reinado, ¿sabes? Y bueno, los hechos que allí pasaron y también desmitificar un poquito de las leyendas negras que hay alrededor de aquella época. este caso. Pues muy bien. 3 bonitos temas. Empezamos con la perla negra, Empezamos con la perla que negra. se titula El fin del mundo. Primero te pongo tu sintonía particular y luego ya nos contarás. qué Ya es eso del reamos, fin. venga. Vamos al lío. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Año 536 después de Cristo. El sol se oscureció y el mundo cambió. Durante años una niebla cubrió el cielo bloqueando la luz solar, provocando un descenso de las temperaturas
y un gran cambio climático. Esta es su historia. Comenzamos. Nos encontramos en abril del 536 después de Cristo, en Constantinopla. Procopio, un destacado historiador bizantino, dejaba escrito que esa mañana no era una mañana como otra. En esa mañana no había sol. No era un eclipse ni estaba nublado, era algo más. Una nieblina densa cubría todo. Al mediodía, el sol no daba calor, no proyectaban sombras. La luz del sol era como la luz de la luna en una noche brumosa. A más de 1500 kilómetros de distancia, en Ctesifonte, capital del imperio sasánida, tampoco el sol alcanzó su cenit. E igual que en Constantinopla, todo el mundo acudió a rezar a sus dioses para que éstos les devolvieran la luz. Pero pasaba el tiempo y la luz y el calor del sol no llegaban. En Anatolia los cultivos estaban marchitando. En Mesopotamia los agricultores informaban que el suelo se estaba enfriando demasiado rápido. Era primavera, pero el aire tenía el filo del invierno. Los campos estaban perdiendo su fertilidad, los ríos estaban descendiendo y el clima era impredecible. Nadie podía explicar lo que estaba pasando. Pronto llegaría el hambre y las primeras revueltas, y por si fuera poco, los comerciantes llegaban con noticias de que millares de ratas estaban muriendo en los puertos. La peste de Justiniano estaba a punto de explotar. Nos vamos ahora a China, en el verano del 536 después de Cristo. Una mañana, al amanecer, pues llegó sin luz. La nieblina densa cubría todo, la humedad de las lluvias monzónicas se había desvanecido, incluso empezó a nevar al sur del imperio. También aquí llegó el hambre y las revueltas. Y los monjes budistas dejarían escrito: el cielo se cubrió y la tierra se volvió fría. El hambre llegó y el mundo cambió. Lo que fuimos nunca volverá a ser igual. Continuamos con nuestro recorrido y en Escandinavia, pues normalmente a finales de primavera los días comenzaban a alargarse. Pero aunque era verano del año 536 después de Cristo, la oscuridad lo envolvía todo. Un relato de un cazador nos cuenta que el bosque estaba en silencio, en un silencio antinatural, como si la vida misma estuviera reteniendo el aliento. No vi animal alguno. El hambre convertiría al ser humano en bestia que buscaba alimento y no le importaba devorar a un semejante. En Aksum, en el noroeste de África, una ciudad que estaba acostumbrada al comercio marítimo del Mar Rojo y a las caravanas de oro y especias del corazón de África, pues también fue cubierta por la densa niebla y se quedó sin los vientos que movían sus barcos, sin cultivos, sin vida. Lo mismo ocurriría al otro lado del océano, como así lo reflejan los escritos de los pueblos de América. Todo el planeta se quedó a oscuras, sin calor, sin lluvias, sin alimentos y peleándose por sobrevivir. Se destruía que al vernos juntos
Pero como dice el dicho, no hay mal que por 1000 años dure, y en el año 555 después de Cristo, 20 años después de aquella mañana del 536, el sol volvería a brillar. Esa niebla densa empezó a desvanecerse, pero el regreso del sol no significó el fin del sufrimiento. Las tierras estaban devastadas, las economías colapsadas, los imperios fragmentados. El sol regresaba, sí, pero el mundo que existía antes del 536 después de Cristo ya no sería el mismo. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Qué miedito, qué miedito. La qué aconseja. Eso sí que fue un cambio climático en todas las de... Las de la ley. las de ¿Se la sabe ley. el por qué? Los científicos dicen que hubo 3 erupciones o 4 erupciones pensando, volcánicas, Claro. que fueron las que cubrieron todo el Taparon. planeta y fueron pues las que no dejaban entrar los rayos de sol y esa nieblina que había, pues eran las cenizas y que casi Sí, el otro sí, día sí, sí. el otro día en Navarra estábamos los amigos y me preguntaron, estamos haciendo un juego y me preguntaron que si tuviera el poder de dirigirme a cualquier parte de la época, de la historia, ¿dónde me iría? Y yo dije, yo me quedo aquí donde estoy. Bueno, si te ocurre moverte, Virgencita, virgencita. Claro, exactamente, porque sabiendo lo que vas viendo por aquí, dices, quita, yo mejor estoy aquí, que no hay... Si lo de cualquiera tiempo pasado fue mejor o no. O no. no. depende para qué. Bueno, Cuidado, cuidado. Generalmente no. Cualquier tiempo pasado y futuro, como no se sabe, pues Exactamente. tampoco estamos muy bien aquí Mejor donde políticamente. estamos, quita, y ya quita. está. Tenemos un poquito por ahí de postres, tenemos un poquito por aquí de todo. Y este relatito pues está Sí, muy chulo. muy curioso. No Sí, tenía sí, yo sí, sí. noticias de estas hecatombes. Hecatombe significa, ya sabes. Esto, perdona que ahora me Sí. preguntas lo que es hecatombe, pero esto salió a relucir cuando la climatóloga, cuando estuvo Leo. Leo, o sea, no sé si os acordáis Sí, si sí, se lo sí. comenté y ella tocó un poquito el tema, pero tampoco se explayó un poco, tampoco hay mucho que explayarse, pero sí, y dije, anda, pues lo voy a retomar. Y, Sí, hay varios momentos a lo largo de la historia de la humanidad y dice, jorobar, aquí la humanidad estuvo pendiente de un Sí, 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 hito entre eso, catástrofes naturales, pestes y demás. Ostras, qué cerquita estuvimos de decir, uy, hasta que hemos llegado. además, es que a partir de aquí, por ejemplo, los vikingos que hicieron canibalismo y toda leche esta, esos, claro, imaginaros el frío que hace ya allí, no tener verano, o sea, ser un Sí, un sí, invierno sí, sí, sí. continuo. Dijeron esto, The no, winter is coming. los dioses, bueno, todo el mundo decía que los dioses les habían abandonado, pero esto dio pie a que los vikingos empezaran a salir buscando otros sitios y posteriormente vendrían ya, puesto que esto se disiparía y toda leche Sí, está sí, sí. a las invasiones Sí, vikingas sí, y todo esto. Vamos, hay teorías sobre todo ligadas con la geografía del determinismo climático, hasta qué punto, y claro, cuanto más antiguo nos vamos, más influye el clima en la historia de la humanidad. Oye, hasta que el Imperio Romano cayó en esta época. ¿Por qué? Pues una de las causas, pues oye, a lo mejor una serie de malas cosechas, o cuando José Sotochica nos hablaba cuando año 711, ¿por qué cae el reino visigodo como un castillo de naipes? A lo mejor es que llevaban 10 años seguidos de cosechas y aquello estaba hecho un solar y no había tropas, no había mucha hambre, entonces ostras, no estaba el reino en las mejores condiciones. Eso es determinismo climático. ¿Sabes? Oye, ¿hasta qué punto influye? Hecatombe, así cosa destructiva muy grande y tal, es la ejecución o el sacrificio de 100 reses vacunas. Heca, 100, tombe,
Cuando se mataban 100, aquello era tal follón que de ahí viene la palabra hecatombe. Pues mira, no te acostarás sin saber una cosa más. Bueno, nos vamos con los árabes. Venga, vamos a dar una vueltecita por aquí, por Santa Cruz y alrededores, y os cuento cosas del dominio musulmán en la península durante estos siglos. Well, look way down the river. What do you think? Veo que te sigue gustando Bill Mertens. Sí, me lo paso pipa. 8 años igual. Déjalo un ratillo. Siempre lo he dicho, música minimalista, con 4 elementos hace obras de 4 arte. teclillas el hombre ahí. Bueno, pues nada, pues seguimos con eso, con la segunda parte de esta fascinante historia de Santa Cruz, que es lo que os estoy contando en capitulillos o medios capitulillos, y que ya vamos a la altura de la dominación musulmana en España. Pues si os acordáis, la última vez que hablamos de esto, en el capítulo anterior, como se suele decir, os conté los castillos que había a un lado y al otro del Tajo, que hacía como frontera. Y todos esos castillos, de los cuales de algunos quedan ruinas, pues resulta que también hay documentación escrita. Pero vamos, no todas las cosas que hicieron los musulmanes están con la documentación escrita. Hay también las fuentes de los propios arqueólogos, lo que sacaron los arqueólogos, claro, los que han ido estudiando, y entonces se ha podido saber que existieron otras poblaciones tanto al norte del Tajo como al sur. Por ejemplo, había importantes ciudades musulmanas. Una de ellas estaba que se llamaba Salvanés, de ahí Villarejo de Salvanés, subiendo la cuesta de Fuentidueña hacia Villarejo. Ahí había una. Otra estaba donde la encomienda mayor de Castilla, en el término de Belmonte de Tajo, no Belmonte de Cuenca, nuestro Belmonte de Tajo, Belmonte de aquí de Madrid. Y ya en este lado del río, en la parte del término de Santa Cruz, pues estaba Alboer, que es donde está el castillo de Alboer. Otra, quizás, junto a la Torre de Vigía, que se encontraba en Montrueque, que es un poquito más allá, siguiendo la larga del río, y hacia el otro lado pudo haber una en Villandín. Villandín, sí, es un paraje donde tiene la finca Cholicho, para entendernos. La Virgen de Villaverde, debajo de la Virgen de Villaverde, de la ermita de la Virgen de Villaverde. ¿Vale? Subiendo por los barrancos de la Larilla, había otra aldea a la altura del Cambrón, el puente del Cambrón, que hoy se conoce como Cerro Moro, donde está el Cerro Moro encima del Cambrón. Y ya aquí en los llanos de la Mesa de Ocaña, pues había otro poblado que estaba ocupado desde la Edad del Bronce, ¿vale? Sí. Esos eran los Villarejos. ¿Tú te acuerdas de la arboleda de los Villarejos? La arboleda de los Villarejos. Pues allí. Todavía queda algo, ¿no? De arboleda muy poquito, porque era en Álamos y tú sabes que les entró la grafiosis, pero vamos, restos, te aseguro yo que hay allí si se rasca. Por eso se conocían todos los escritos cuando aparece Villarejo seco, pues son los Villarejos. Ahí los Villarejos, que está relativamente cerca del pueblo, pero como ves, no estamos en el casco urbano de Santa Cruz en ningún momento. Los Villarejos no está encima del pueblo romano de la Fuente de la Calzada. ¿Os acordáis que decíamos que había una población romana con una mansio en la Fuente de la Calzada? Y Villarejo no está ocupando la zona que ocupan los romanos, está un poco más aquí hacia Santa Cruz. ¿Eso qué significa? Pues que la resistencia de las guerras era muy potente, y no es que conquistaran un pueblo y se quedaran a vivir en él, ¿no? Seguramente arrasaban el pueblo y tenían que fundar otro. Porque la línea no estaba tan clara. Sí. Así que, como había muchas guerras, pues fruto de 200 años de guerras más o menos, se van dando nuevas poblaciones. Pues estos pueblos nuevos pues son, por ejemplo, Alboer, es un pueblo nuevo, ese sí que es musulmán. Villar de Sauco, que es la Virgen de la Paz, también es de fundación musulmana. ¿Ah, sí? Sí, claro. Y se han encontrado restos. Y bueno, pues de lo que os he dicho antes, Alboer o Montrueque, que pues también son sitios que los árabes conquistan o crean o forman o fundan por primera vez. No tienen restos anteriores encima. Por ejemplo, la Virgen de la Paz, Villar de Sauco, se trataría de una población de unos 800 habitantes más o menos, que estaba ahí, que estaba justo en el arroyo del Valle. Coño, 800 habitantes. Pues ya son habitantes, sí, ya es un poblado. Es una
población bastante potente, y entonces pues resulta que tenía suficiente población como bueno, y además tierras alrededor para poder ir haciendo que cada vez fuese más grande y que se pudiese vivir más gente. Y seguramente agua. He leído hace poco Claro. sitios, el arroyo claro, del Valle. sitios con población muy diseminada, poca agua. Sitios con la población muy concentrada, Mucha poca agua. Cuando está muy diseminada, tú te asientas donde te da la gana. Porque hay hay mucha agua. muchos arroyos, mucha agua, mucha vida. Cuando hay poca agua, la población tiende a concentrarse, Sí. porque Ahora te lo contaré, claro, y de hecho estos lo cumplen las... bueno, entonces, en el pueblo que teníamos, pues seguramente que sobre el cerro donde hoy está la iglesia de Santiago, de Santa Cruz, la tradición dice que había un castillo y que ese fue el castillo que tuvieron primero los romanos, luego los tal. O sea, la verdad es que no se ha encontrado nunca nada, ni en escritos ni en excavaciones, que demuestren que eso fuese un castillo. No se ha podido confirmar. aquí donde estamos, ¿no? Aquí Rafael? donde En estamos. Santiago, la iglesia de En la Santiago. glorieta. Como mucho, podemos creer que aquello fue una atalaya, es decir, un sitio de vigilancia y desde el cual pues se domina, como sabéis, mucho terreno, pero que nunca llegó a tener estatus de población porque es que no hay restos. Claro, una población alrededor. Entonces, bueno, pues en los alrededores de Santa Cruz pues tenemos, por ejemplo, Viloria, que está entre nuestro pueblo y Villarrubia, que era una ciudad de mucho mayor importancia. El término de Viloria, de hecho, lindaba con el de la Virgen de la Paz, con Villar de Saoco, y bueno, pues también teníamos otra ciudad muy importante entre Noblejas y Ocaña, que esta se llamaba Alcanat. Quiero recordar que, no sé si de ahí viene la palabra Ocaña, pero lo de Canat os suena a agua, por casualidad. Caña. Sí, a la canalización, el Alcanat. Vale. Vamos a hablar del Alcanat compro. porque la fuente grande de Ocaña tiene una canalización no es de origen árabe, pero está copiada de las que tenían los árabes. Ajá. Y los sitios aquellos donde el agua decanta son los canats. Los canales. Entonces, Vale. Puede ser. Bueno, pues puede ahí ser, tenemos sí, sí. Alcanat, y un poquito más lejos de Ocaña, otra más chiquitita, era Ocañuela, que era Alcanicha. Claro. Y esta zona dependería de Uclés también, que allí sí había un castillo árabe como Dios manda al lado Uclés del... fíjate, es posterior. Es posterior. Sí, existió un Uclés como tal, se funda después, porque lo que sí que había, bueno, voy a seguir el orden, que lo tengo aquí. que te lo... Exactamente. Que te lo corto. Maese empieza a preguntar. pero me está desvío. aquí justamente. Es por ir de ciudades Orden importantes o cronológico, poblaciones sí. importantes árabes, de nueva fundación, que no tenía nada debajo. En el arroyo Cedrón, cuando vas desde La Guardia a Villasequilla, por ahí cruza el arroyo Cedrón, y justamente debajo de La Guardia había una población que se llamaba Pera o Petra, que también era árabe. Aquí al lado de Villatobas, mucho antes de que estuviese Villatobas, está Monte Alegre, que es todo el monte que nos separa Santa Cruz y Villatobas y Corral. Todo eso era Monte Alegre, que era una población. Y fíjate lo que es curioso, Horcajo de Santiago es de fundación posterior, porque el pueblo originario era Belmontejo. A Belmontejo llega la peste, los habitantes huyen, claro, y se van a un sitio donde hay dos ríos que se juntan, el Bedija y el Cigüela, aquí nos a un plantamos. Horcajo, y fundan Horcajo de Santiago, huyendo de la peste. de Belmontejo, de la peste. Así que bueno, pues antes de Uclés existe un poblado en el término de la Cebrón que quizá fuera Launtis, que es el de las Fuentes. Es lo que podemos conocer, eso se supone. Pero Uclés es el castillo de Uclés y demás es posterior a estos poblados. A estos poblados de aquí. Sí, sí, sí. Y pues bueno, pues ya nos situamos un poquito. Y ahora lo que os quiero hablar es de cómo vivían estas gentes, porque hay cosas muy curiosas. Nos han dejado un legado histórico muy importante, cultural, en el lenguaje, en los oficios. Como os he dicho al principio, no todas las ciudades y todas las aldeas eran defensivas. Había ciudades pues que estaban dedicadas pues a la agricultura, a la cosecha, y es que, como decías tú, para prosperar una ciudad ha de tener 5 condiciones: agua corriente, tierras fértiles, un bosque cercano para leña, murallas sólidas y un jefe que ponga paz.
Si no tiene esas 5, lo que pasa es que la población tendrá algún problema. Por ejemplo, Viloria se despobló porque empezó a faltar el agua. Volvemos al cambio climático y al... Es que cuando ha hablado de Leo, y como nos hablaba, oye, acordado que en esta época había mucha agua en la Edad Media y luego se fue desecando, nos fuimos secando poquito a poco. Pues uno de los grandes problemas de Viloria fue ese. Claro. Aparte de pues los riesgos de tener guerras fronterizas hasta 1212, o sea, sí, digo bien, que la batalla de las Navas de Tolosa, esto era zona de guerra, por eso decimos 200 años de peleas, hasta que esto se pacifica, claro. Pues aquí nadie estaba seguro. Entonces los sitios como estos, que son huertas, que no tienen mucha protección, pues son más fáciles de que sufran pues un ataque. Es más fácil dar un foro a una zona, hacerle una murallita y concentrar a la población. Allí es más fácil de defender. En estas 5 condiciones, por ejemplo, lo que decían los Villarejos y la Virgen de la Paz, Villar de Saco, cumplen varias de estas condiciones. Tienen agua, tienen tierras fértiles, tienen un bosque cerca. Lo del jefe no lo sé, se presupone. Claro. Y lo que no tienen son murallas, pero son pueblos que crecen muy rápido porque tienen lo que se necesita en ese momento. Y sobre todo tienen huertos y jardines. Esos huertos se llaman almunías. ¿Te suena? La almunia de Doña Godina. Pues no más que un huerto. El huerto de Doña Godina. Y también se llaman cármenes, esos jardines, o alquerías. Los de Granada, los Cármenes de Granada, sí. Y alquerías también, cuando llegáis a hablar en alquerías, también un huerto. Esta sí que el modelo proviene de las villas romanas. ¿Os acordáis cuando hablamos de los romanos? Que los romanos dejan las ciudades porque tal, y se van a vivir los ricos a las villas, a Buena Mesón, a estos sitios que tienen un poquito de todo, y ahí celebran sus fiestas y tienen sus huertas. De ahí que dan nombres también, por ejemplo, cuando se habla de Huerto del Rey, es una de estas villas. Cuando se dice Huerto del Rey, una huerta del rey, que son jardines y las grandes ciudades. Y si se habla de pueblos, es la Vega. Vega de Codorno, Vega de no sé qué. Cuando son derivados de esas mansios, de esas mansiones, de esas fincas romanas que los árabes hacen pueblos y jardines. ¿Qué más? Hay otra cosa muy curiosa. Los árabes, los musulmanes, a las afueras de los pueblos tienen ermitas. ¿Ah, sí? Con eremitas dentro, es decir, con personas que están dedicadas allí a la oración y no quieren contacto humano. Esas ermitas, luego el cristianismo las hereda. Y por eso seguimos teniendo ermitas dedicadas a distintos santos. Las ermitas musulmanas, lógicamente, no tenían ningún santo. Eran ermitas o ribat o rápitas. En Huelva. Sí, exactamente. Ahora mismo no me sale el nombre. Sí, no, se queda la San Lucas. San Lucas de Barrameda y San Carlos de la Rápida. San Carlos. Vale. Pues ahí tenemos las rápidas y bueno, pues hoy es frecuente encontrar, como os digo, esas ermitas. Otra característica de los ciudades, de los pueblos musulmanes, es que en las afueras solía haber una explanada muy grande, sobre todo para dos cosas. Primero, para la oración. Eran sitios donde se rezaba. Entonces, si no había una mezquita muy grande, pues se salía a esa explanada. Y otro para las maniobras militares, para los caballos. De esas esplanadas tan grandes a las afueras, los cristianos también las cogen, las heredan y le dan sus funciones. De ahí quedan las correderas. Es muy famosa las correderas de Madrid, la corredera alta y la corredera baja, que ya están integradas en la ciudad, pero al fin y al cabo eran esplanadas que servían para movilización del ejército, para distintas cosas. Y también esas esplanadas se aprovechaban como cosos, como plazas de toros. Entonces aquí en Santa Cruz tenemos la calle del Coso. Claro. Es muy probable que en aquella época, que ya está extramuros, la muralla de Santa Cruz pasa justamente donde empieza la calle del Coso, no donde empieza, bueno, por la calle Juan Cano sube, no, por la calle del Trueno. Calle del Trueno y esa es la muralla, y de ahí hacia adelante, digamos que está gran parte de la calle del Coso. Eso sería una gran explanada que se utilizaría como corredera o como coso. De ahí que tiene su historia. En el corazón de las grandes ciudades pues estaban las medinas. Es cierto que las medinas eran los barrios más importantes del centro, pero también había los arrabales. Cuando hablamos de arrabales, si hablamos de una ciudad, es el barrio donde se concentra, el barrio nuevo, el barrio donde se concentra seguramente la gente de la misma religión o del mismo oficio, pero en los pueblos también había arrabales, pues todos los barrios son arrabales en principio, aunque luego en algunos sitios pues también se considera arrabal lo que se construye
extramuros. Eso, yo lo tomaba siempre por ahí, eso, por lo que está fuera No de la muralla. necesariamente, pero sí, además vienen de la asociación, sobre todo de gremios medievales, que están por las curtidores, sí, la organización por por ahí. oficios. Pero también se agrupaban por la condición religiosa y en muchos casos, pues en el caso de Santa Cruz, por ejemplo, ocurre que tenemos un arrabal, pero seguramente no estuviese compuesto por personas de la misma religión, seguramente serían seguramente cristianos, y no tendrían por qué ser todos del mismo oficio. ¿Por qué digo esto? Pues por una sencilla razón, porque es casi seguro que las dos iglesias crecen a la misma velocidad. Entonces San Miguel, que está extramuros, normalmente la gente musulmana no se pone a vivir alrededor de una iglesia. De una iglesia, ¿no? En el caso contrario, sí, cuando había una ciudad árabe y había cristianos que podían convivir, sí que se les dejaba construir una iglesia y vivir alrededor de ella. Casi todas se llamaban de Santa María. Pero en el caso de la dominación cristiana eran mucho menos tolerantes con la religión y los musulmanes no podían tener una mezquita en el arrabal. Entonces, en este caso, ocurría eso. Estamos hablando de mozárabes por un lado y por otro lado, pues los mudéjares. Mozárabes son los cristianos. Sí, en territorio musulmán. Y los mudéjares al contrario. Por cierto, los mozárabes en varias ocasiones fueron expulsados de España o llevados a Marruecos para servir a los almohades o a los almorávides. Y es muy curioso porque puede incluso que alguna de las personas que fue expulsada de Villarejoseco, de la Virgen de la Paz, se fue llevada a Marruecos. Luego, después, con las victorias cristianas, volviese otra vez él o sus descendientes a habitar estas tierras que fueron de repoblación ya con la fundación cristiana. Por poder, claro, por poder. Así que, porque con ellos se repuebla seguramente toda la ribera del Tajo, con los mozárabes que habían sido llevados a Marruecos y que luego vienen para acá otra vez. O sea que estamos ahí. Más cosas. En las grandes ciudades, pues hay una alcazaba o una ciudadela, que es el punto más alto del lugar. En la época musulmana, lógicamente, pues la ocupa la mezquita, y seguramente que en la época cristiana hay una iglesia también, porque las iglesias empiezan a ocupar los sitios que tenían las mezquitas. De hecho, los pueblos, pues muchas de ellas, las mezquitas son más antiguas que las iglesias. Y también hay un zoco, un mercado, que está seguramente en una plaza cercana al centro. Los árabes nos dejaron también todo el desarrollo de ciencias, no solo en el campo, pues la botánica, la escuela de traductores, por supuesto, empezó a funcionar en el periodo musulmán. A los árabes se les debe también el desarrollo de la industria. Algunas, como por ejemplo la del jabón, sería muy floreciente por aquí. Tenemos sales y hablamos de la Carcaballana, de nuestras minas. Pues la industria del jabón en la ribera del Tajo fue muy importante y dio mucho dinero durante muchas décadas en esta época. También se trajeron otras industrias como la del papel, o que venía desde China. Y también, bueno, no solamente se ocuparon de la agricultura, sino que crearon verdaderos jardines botánicos, como en Toledo y en Sevilla, por ejemplo, huertas experimentales donde se traían nuevas plantas, se ponían plantas, lo que es un vivero, pues los árabes lo trajeron para acá. Aclimataron por primera vez plantas como el arroz. La zona de Valencia, la zona de Andalucía donde tenemos arroz, es gracias a la aclimatación que hicieron de los musulmanes. Extendieron el cultivo del olivo. Y de ahí vienen algunas palabras muy bonitas del castellano, como por ejemplo almazara. Almazara, claro. La almazara, la zafra, la alcuza, son palabras que vienen del tratamiento de la aceituna y del aceite. De hecho, el al-zeitún es el olivo en árabe. La aceituna. Al-zeitún. El al-zeitún. Bueno, pues también trajeron alimentos algo peores, de esos que no puedes probar, como el café o el azúcar o el alcohol. Bueno, el café descafeinado sí lo pruebo. Bueno, pero los árabes no creo que los trajeran descafeinados. Pero bueno. Y bueno, plantas aromáticas como las albahacas, adelfas, azahar, azafrán, azucenas o jazmines, son palabras musulmanas también que también las trajeron. Los animales, ¿qué burro que no se precie o mula que no se precie no ha tenido albarda? Claro. Y si está hecho con esparto, pues el alberdín. ¿Y quién no tenía en las afueras así un campito lleno de plantas, un alcacel? Aquí en Santa Cruz, claro. Por allí por tu casa, por ahí arriba, estaban los alcaceles, que son, pues eso, una... ¿Y quién no tiene almohada? ¿Almohada? También iba a hablar. En la alcoba.
¿Y la alcoba también? En la alcoba había almohadas y había aljibe, o sea, había... ¿cómo se llama esto? Lo de lavarse la cara, ahora no me sale el nombre. ¿Palangana? No, la jofaina. La jofaina. Bueno, en cuanto al agua, acequias, albercas, aljibes, aceñas, azudes, todos esos son palabras árabes. El cántaro, que tanto va a la fuente. Y las medidas, la arroba, los quintales, las azumbres, las fanegas, los celemines, son palabras árabes, porque nos trajeron también, entre otras cosas, las medidas en este tiempo. Y muchas más cosas así. Otras cosas, por ejemplo, que en algunos sitios han seguido proliferando, son los azulejos, la pintura al vidrio. Si tú hacías un recipiente de barro y querías echar vino o aceite, como era muy poroso, pues no valía. Se sale el vino, se sale el aceite. Pero los árabes trajeron una técnica mediante la cual vitrificaban el barro, es decir, le ponían una capa impermeable con arena caliente, y eso hacía que ese recipiente valiese para el vino o para el aceite. Sí, sí. Bueno, pues así tenemos un pequeño bosquejo de todo lo que nos dijeron. Ahora vamos con Santa Cruz. Vamos a ver. La tradición ha mantenido que en Santa Cruz, desde época romana y árabe, existía, por supuesto. O sea, que siempre nuestra tradición nos ha dicho que Santa Cruz es de... del año de la polca. Que la hora de los caños, por ejemplo, y el nombre de la calle de la Cava, que es un nombre árabe también, que eso dan fe de que los árabes estuvieron aquí. Porque los caños, la construcción de los caños, por los adobes, por la canalización, que es de estilo árabe, y que tenemos un arrabal, que los arrabales son árabes. Eso es... Y vamos, no hay quien lo conteste, eso es así. Bueno, pues no es tan pues así. Sí, sí hay quien pues lo conteste. No es tan así, ya lo hemos contado más de una vez. Bueno, pues y también pues lo que hemos dicho antes, que la existencia de un castillo en la iglesia de Santiago, pues bueno, no es fácil saber la verdad, porque habría que empezar a excavar por aquí a ver si sale algo árabe realmente. Pero lo primero, lo que os acabo de contar, los arrabales, el de Santa Cruz, seguramente por lo que he dicho, por el crecimiento de la iglesia de San Miguel al mismo tiempo que la de Santiago, seguramente fuese un arrabal porque el pueblo se quedase chico, pero ya como cristiano. Entonces, como no hay sitio para construir, hay que construir fuera, y a los cristianos hay que darles una iglesia porque no caben en la otra. Entonces, las dos van al tiempo, por lo tanto, el arrabal puede que fuese cristiano. Algo parecido puede pasar con la Cava y los caños, que están ahí, pero que no son realmente de época musulmana, sino que la misma construcción y el mismo crecimiento del pueblo hacen que entre el arrabal y la muralla, que entonces sí que existía, haya que crear una calle. Y bueno, pues se parece a la Cava, la calle que corre por fuera de la muralla. Y en cuanto a los caños, que bueno, pues los caños es palabra árabe, el alcanaz, la canalización que se refiere, pues la verdad es que nuestra fuente se parece mucho a la fuente grande de Ocaña. La de Ocaña mucho más grande, mucho más monumental, mucho más bonita, pero el sistema de canalización y los caños y demás es el mismo. La de Ocaña es del siglo XVI y bueno, intervino Juan de Herrera. Esta tiene toda la pinta de que sea también de esa época. Es un derivado de... Sí. Eso no quita que no podamos pensar que la canalización como tal fuese anterior. No quita que antes no hubiese algo. Agua había, seguro, porque la calle de la Zanja se llama así porque había una zanja. Y no se podía pasar con los carros porque había piedras puestas arriba y abajo. Y que el agua estaba canalizada para que cayese en una fuente. Lo que hoy vemos, la construcción con los 5 chorros, eso, por supuesto, no es árabe, es posterior. Así que, bueno, pues fijaros cómo es la cosa, que dije, bueno, no, es que a lo mejor la fuente de Ocaña puede ser árabe. No, es que Ocaña en sí tampoco es el pueblo árabe como tal. El pueblo de Ocaña no es fundación musulmana. El pueblo de Ocaña, como os he dicho antes, estaba entre Ocaña y Noblejas. Luego ese pueblo se abandona y se crea uno nuevo, que está a 1 kilómetro más o menos. Y esto pasa en todos los sitios, creo que menos en Noblejas, que sí que puede ser el mismo sitio donde estuvieron los romanos, pero en Ocaña, en Ciruelos, en 2 barrios, en La Guardia, en Villasequilla, los pueblos árabes se sitúan cerca de los pueblos actuales, pero nunca en el mismo sitio, nunca debajo. Eso que dicen los villarrubieros, por ejemplo, que es el pueblo más antiguo de Castilla-La Mancha y no sé qué. Como tal, técnicamente estaría al lado, ahí pero hay no... que ponerlo en duda dependiendo de quién te lo cuente. Y bueno, pues cerca de Santa Cruz sí que se han descubierto pruebas de la existencia de asentamientos musulmanes, como os he dicho, en los Villarejos, en la Virgen de la Paz. Ahí se han encontrado trozos de cerámica vidriada, de la que os he hablado, del verde manganeso que era el que utilizaban, e incluso cuerda seca hecha de esparto, restos de tumbas también.
Pero estos pueblos, la Virgen de la Paz o los Villarejos, están a 2 kilómetros o 2,5 kilómetros de Santa Cruz. No es serio pensar que entre, por ejemplo, entre la Virgen de la Paz y los Villarejos, que están relativamente... Bueno, que hubiese otro pueblo en medio. Es demasiado cerca que entre Villarejo Seco y los Villar de Sauco haya Santa Cruz. No, porque están demasiado cerca, no hay tanta tierra para repartir. Lo más lógico es que se cree después. Así que por todo ello, y por las noticias que tenemos de las fuentes escritas cristianas en época de Reconquista, se puede pensar que aquí lo que había realmente era una torre vigía, aunque no ha quedado mucho resto de ello, y que esa torre sí existió y que es probable que tuviese algunas viviendas adosadas donde se empezarían a refugiar esta gente que vivía en los poblados estos y que por miedo o por seguridad o tal empezaron a venirse para acá y bueno, pues a fundar aquí un pueblo. Así que desde que la toma de Toledo de Alfonso VI 1085, 1086, por ahí. Pues bueno, la frontera del Tajo en la zona de Santa Cruz pues empieza a irse más hacia el sur hasta 1212 y bueno, pues en más de 100 años todos estos habitantes empiezan a subir a Santa Cruz y esa atalaya pues da lugar a una población que sigue teniendo las Nogueras, que sigue teniendo el Charco Negro, que sigue teniendo vegas alrededor fértiles donde cultivar y que está muy cerquita para poder venirse aquí y refugiarse. Ahí es donde probablemente empiece la verdadera fundación del pueblo de Santa Cruz, de la cual os hablaré en otra ocasión. El próximo día. Después de la publicidad. Así que no tuvimos aquí en el mismo pueblo a los árabes, pero muy cerquita sí. Claro, sí, somos de repoblación, está claro. Sí, pero eso no significa, como siempre digo, claro, que aquí no hubiese gente. Claro, aquí había gente y había carpetanos. Por cierto, os voy a hablar dentro de muy poquitos programas, si no es el siguiente le va a faltar poco, de un sitio donde estuve el otro día con la bici. De Plaza de Moros. Plaza de Moros. ¿No sabéis dónde está Plaza de Moros? Ni idea. Pues ya he estado un par de veces con la bici. La primera estaba cerrado y la segunda me encontré la verja abierta. Y pude pasar, ver un poquito lo que había allí, cómo van. Pues Plaza de Toros es un asentamiento, fijaros que no encontramos muchos en Castilla-La Mancha, es un asentamiento carpetano que está en Villatobas, término de Villatobas. Así que os voy a hablar luego de él. Muy bien. Muy bien. ¿Damos redes? Venga. Pues venga. Pues empezamos con nuestro muro de Facebook, No Me Cuentes Historias, ahí es donde está la comunidad más numerosa y la primera que tuvimos, donde subimos los programas cuando Dios buenamente nos dé a entender y podemos y nos deja la vida. También tenemos nuestra cuenta de Twitter, @NoMeCuentesOnda, nuestro canal de YouTube, No Me Cuentes Historias, nuestro canal, o como se diga, cuenta de Instagram, No Me_Cuentes Historias, nuestro canal, o como se diga, de Spotify, No Me Cuentes Historias también, y nuestros dos canales en iVoox, que tenemos el programa principal No Me Cuentes Historias, el que se emite los domingos a las 6 y se vuelve a repetir los miércoles a las 9, y No Me Cuentes Biografías, que es el chiquitito, pero que también lo tenemos como canal, donde extraemos solamente la parte específicamente de biografías de personajes, y que emitimos en la radio los sábados a las 5 de la tarde. Nos queda además, como siempre decimos, nuestro WhatsApp, que es el 679-984636. Y ahí nos llegan todas las cositas, buenas, malas y irregulares. Exactamente, consultas, opiniones, e interactuamos con vosotros. Eso es, aparte de todos los comentarios que tenemos en todas las redes, y que sí, de vez en cuando los vemos y sí, podemos que no estamos todos los días metidos, que si no contestamos o le damos al me gusta o alguno, disculpar, ya llegaremos. Un poquito. Muy bien, pues vamos de milagros. Juan, estate atento que vas a ver tú un milagro que no es el fin del mundo. Atento estoy. Atento estamos, vamos a ello. De momento vamos con los tercios. Poneos cómodos, lo aviso. A caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el
¿Qué Los inicio? 5 lobitos. 5 lobitos. Los 5 lobitos. Yo es que lo pienso, según he preparado el programa, digo, es que tengo que empezar con esta canción. Sí. Vamos, algo desenfadado. Y también, ¿por qué no? Son los 5 grandes batallas, grandes, unas más grandes, otras más chicas, que terminaron en victoria el año 1625, en victoria para las armas españolas. Y yo siempre me imagino al dirigente de la época, a nuestro valido el conde duque de Olivares, Haciendo símbolo de enseñándole pique. la manita exactamente Al de Bernabéu. Richelieu. Ven para acá, machote, 5 lobitos, uno detrás de otro, a Richelieu y al resto, porque realmente es un reparto. Richelieu, el de los mosqueteros. El de los mosqueteros, exactamente. Es un reparto de batallas a lo largo y ancho de todo el mundo, que la monarquía española del momento, cual león frente a una jauría, iba dando dentelladas y se iba defendiendo en lo que era el principio de la guerra de los 30 años. El calificativo este de annus mirabilis no lo hemos dado los españoles. ¿Ah, no? No. Los ingleses. Sí. Anda. Este calificativo, no un inglés cualquiera, un inglés de los que molan. ¿Ah, sí? ¿Que los hay? John Eliot, sí. John Eliot, posiblemente, si no es, o ha sido, perdón, porque ya falleció, Sir John Eliot, el mejor historiador, el mejor hispanista español de aquella época, sobre todo. Tiene una monumental biografía, monumental, lo menos 800 páginas, muy hermoso, biografía del conde duque de Olivares, y lo expuso él en su libro, cuando va contando todo nuestro devenir como nadie, porque lo hacía con una sencillez dentro de la complejidad que es el tema, y explicándose en un idioma que no es el suyo. Pues este John Eliot lo calificó así, fue el primero que lo calificó como annus mirabilis de la monarquía hispánica, por la sucesión de victorias una tras otra, que también lo leí en su libro. Cuando terminaba el año, el conde duque de Olivares no tenía más remedio que decir: si es que Dios es español y va con España. Si es que, joder, es que ganamos todo. Ganamos a las cartas, ganamos Al parchís y a lo que nos pongamos. Igual que cuando en los mundiales o en las olimpiadas nos empezábamos a ganar de todo. Pues aquel año ocurrió algo parecido. En 1621 había fallecido Felipe III. Y con él acabó un periodo que se llama la Pax Hispánica, porque fue una tregua que hubo con los holandeses, la tregua de los 12 años, del año 1609 a 1621. También estábamos en paz con Inglaterra. Francia bastante tenía con lo que tenía, con sus guerras de religión. Entonces fue unos 20 años de paz hispánica, de relativa paz en el imperio. Fue morirse y torcerse el carro, pero de una forma, eso heredó el trono Felipe IV y nombró de valido al conde duque de Olivares. Por diversas circunstancias, Dios mío, la cosa se fue enredando y comenzó lo que se llama la guerra de los 30 años, que se dice pronto. Con los holandeses, pues eso, se acaba la tregua y unos y otros nos teníamos ganas. Las cosas como son. Los españoles no estaban a gusto con la tregua, porque había sido forzada, porque España no podía más con tantos frentes. Los holandeses habían aprovechado para rearmarse y pues bueno, en ese mismo año se rompieron otra vez las hostilidades con los Países Bajos, los rebeldes holandeses. Con Inglaterra pues pasó algo parecido. Eso se firmó en 1604, el Tratado de Londres, un tratado de paz, después de la guerra y de la Armada Invencible, de la contraarmada inglesa, que
nunca se ha estudiado, pero tuvieron los ingleses más pérdidas, más bajas que nosotros en la Armada Invencible, pero hemos quedado como que nosotros fuimos los inútiles que nos pegamos el batacazo padre. Y cuando fueron, bueno, el tiempo, la climatología, y después ganamos la guerra. Y después ganamos la guerra. Inglaterra firmó esa paz porque ya no podía seguir con la guerra. Pues el caso que igual también había roces que poco a poco fueron degenerando. Pero no en cariño. No en cariño. Hubo un momento que pudo ser de cariño. Y es cuando vino ¿cómo se llama el príncipe de Gales? Que no me salía el cargo. Carlos, el príncipe de Gales, el hijo del rey Jacobo I, vino a España con el duque de Buckingham, medio de incógnito, a apalabrar su casamiento con una infanta española, Ana María de Austria. Aquello no llegó a buen término. Si hubiese llegado a buen término, se hubieran apalabrado las tierras y, ostras, hubiéramos sido aliados de los ingleses. No llegó a buen término y entre esta circunstancia y otras, pues llevó a que murió Jacobo I y Carlos lo primero que hizo, no sabemos si por despecho o bueno, por intereses económicos, políticos, lo que sea, declaró la guerra. También en 1624 declara la guerra a España. Es el momento eso en el que Felipe IV sube al trono y nombra, como se quita el lastre del duque de Lerma, el mayor ladrón de España, que tiene su beneficio, el que consiguió que diplomáticamente fueran años de paz, pero no le quita de ser el mayor ladrón de España hasta el momento, y nombra como válido al conde duque de Olivares, que empieza, su figura es fundamental para entender la mitad del siglo XVII español, hasta 1649 creo que es cuando, o 43 creo que es cuando lo destituye Felipe IV. Pues el conde duque de Olivares intenta establecer una serie de reformas, de repoblación. Está viendo que Castilla se está quedando sin hombres, de serie de reformas políticas, como esa unión de armas, la de todo, uno para todos, todos para uno, igual que los mosqueteros. Pues oye, si nos atacan en un lado, si vamos todos juntos, mejor. Si va solo Castilla, esto se acaba fastidiando porque estos hombres no dan más de sí, ¿sabes? Entonces, y sobre todo quedaros con la copla de que hay un programa, only. Un programa de rearme naval muy importante. El conde duque intenta montar en cada zona estratégica, sobre todo alrededor de la península, Gibraltar, Lisboa, Galicia, el Golfo Vizcaya, Nápoles, Flandes, armar eso, una flota, que haya una armada. Esto será básico y fundamental para el desarrollo de los acontecimientos que iremos viendo, porque de aquí a nada empieza la movida. Es que tiene su parte de pausa. Claro, sí. Te pones nervioso, pero sí. La carga de las Valquirias de Wagner siempre me ha impresionado. La cabalgata. La cabalgata, vale. Cuando salen en Apocalipsis Now, cuando llegan los helicópteros, ¡buah! Eso es la leche. Bueno, vamos a empezar con el primero de los deditos que hacen la manita de los 5 lobitos, es Breda. Es la rendición de Breda. Breda, eso es el cuadro de las lanzas de Velázquez, exactamente, ese es. Breda es una ciudad que está al sur de Holanda, muy cerquita de la actual Bélgica, de los Países Bajos españoles, por decirlo así. Caía dentro de la zona rebelde holandesa, que tenía su vital importancia, era cruce de caminos terrestres y fluviales, y había cambiado de manos durante el siglo XVI. Con Felipe II había cambiado de manos, lo habían tomado los holandeses. El caso es que en la tregua esta había caído del lado holandés. Los holandeses, que sabían que en el momento que se acabara la tregua íbamos a ir para allá, pues se dedicaron a fortificarla. Justino de Nassau, que era el hijo del
del líder de la independencia holandesa, que es Guillermo de Nassau, Guillermo de Orange, perdón, es el líder, el gran rebelde holandés. Pues uno de sus hijos, Justino de Nassau, fue el que se queda a cargo de esta plaza, que la refuerzan, levantan su muralla correspondiente, sus fortines, la llenan de vituallas, de tropas, y desde allí partían numerosos ataques al norte del Flandes español. Entonces los españoles la teníamos entre ceja y ceja. El general español de época, Ambrosio de Spínola, sabía que, oye, ya ¿cuándo ataco? ¿Ataco ya, jefe? Sí. Pues en el momento que dijeron sí, que ya rompemos las hostilidades con los holandeses, pues ¿cuándo fue? Pues a primeros de agosto del año 24, nuestro Ambrosio de Spínola se va de cabeza, como si no hubiera mañana, contra Breda. Ambrosio de Spínola utiliza una táctica, bueno, sale de Amberes con 18.000 hombres y llega a tener 30 y tantos mil. Que 30 y tantos mil hombres de los tercios, tela marinera. No son muchos numéricamente hablando, había ejércitos más grandes, pero en la que decía Leónidas en los 300 de Esparta, yo traigo soldados, ¿tú qué traes? Sí. Pues yo traigo 300, pues este lleva 30.000. ¿Tú que has estudiado? Pues siempre decimos por defecto el ejército español, no. Eso es totalmente erróneo. El ejército de la monarquía hispánica, sobre todo en Flandes, era casi de todo menos español. Era una mínima parte de españoles, pero sobre todo había valones, había flamencos, gente de allí. Eran los leales a... Parecía una playa. Si hay balones, hay flamencos. Pues hay italianos también, hay alemanes y también había españoles. A España siempre le han faltado tropas porque hemos sido un país con muy poca población. Entonces, allá por donde íbamos sumando gente. Entonces, de esos 35.000, pues habría que ver, pues vamos, hay gente que lo ha estudiado y he visto que la parte de española pura, pues era un 10%, un 20%, que nunca fueron todos soldados españoles los que estaban allí, sino que se nutrían mucho de gente de la tierra y muchos italianos y alemanes también. Pues el caso es que Ambrosio Spínola utilizó una táctica con Breda que ya lo hemos visto a lo largo de la historia y lo hemos visto en nuestro programa. Le hizo un doble cerco. ¿A qué os suena un doble cerco? A tiempos romanos y tiempos cartagineses. Tiempos romanos. Tú lo has contado en Julio César rodeando a Alexia, sí, que hizo un doble cerco. Y lo contamos cuando Escipión rodeó Numancia. ¿Qué es un doble cerco? Que te haces una línea defensiva frente a la ciudad para aislarla y otra línea a tus espaldas para evitar que te ataquen por la espalda, porque los holandeses, una de las tácticas que utilizaban era no solamente meter tropas y demás en Breda, sino rodearla de campamentos, de otra serie de poblaciones que acudiesen en su defensa. ¿Qué tiene el peligro? Porque en Breda no habría más de 5.000 hombres. 2.000 soldados, 3.000 milicianos, que los milicianos no dejaban de ser civiles que les daban un arma. Entonces su poder combativo nunca ha sido una maravilla. ¿Podrían haber metido muchos más? Sí. ¿Cuál es el inconveniente? Que tienes que llenar, tienes que comer todos los días. Entonces tienes que llenarlo de vituallas, mantener a toda aquella población, que no sabes si al final te van a atacar o no te van a atacar, y mantener allí, por ejemplo, 30.000 soldados fijos en una ciudad. Lo menos que podía pasar es que se declarara la peste por sanidad, porque aquello era insalubre. Entonces optaron por otra táctica. Oye, vamos a meter aquí unos pocos miles, pero lo vamos a rodear. Spínola, ¿qué hizo? Pues lo que os digo, levantó una línea defensiva doble que llegó a constar de 37 fuertes, 97 reductos, fuertes más pequeñitos, y 45 baterías para estar todo el día saludando pim pam a los de dentro. Joder. Hacia un lado y hacia otro.
porque continuamente los holandeses, y con aliados alemanes, el resto de protestantes, daneses, ingleses, continuamente estaban atacando, y ahí aguantó el tipo pues la profesionalidad de los tercios, que con muchos menos efectivos eran capaces de aguantar los asaltos con la vieja táctica de clavarse al terreno. ¿Qué es clavarse al terreno? No retroceder, punto. No hay sitio para retroceder. La última línea defensiva eres tú. Si tú caes, entran un contingente con un convoy de alimentos a Breda y ya hemos fastidiado. Los 6 meses que llevamos aquí rodeando Breda no sirven para nada, porque han entrado y hay que rendirles por hambre, porque no los vamos a conquistar, porque se defienden muy bien. Tú vas cercando, te vas acercando en las líneas para poder bombardear. Tomarlo al asalto es muy lento, muy costoso, y como faltaban hombres, un asalto a una ciudad te arriesgas a que te maten a muchísima gente. Entonces es más efectivo, más lento, el rendirla por hambre. Cañoneo y hambre, cañoneo y hambre. Y para eso hay que cortar cualquier línea de suministro. Claro. Igual que hicieron eso los romanos en Alesia. Y fijar, ocurrió una cosa parecida en Breda. Los holandeses abrieron las puertas y soltaron a las mujeres y a los niños, igual que hicieron los galos. Los galos, ¿qué pasó? Que llegaron donde César, y César les dijo: no, aquí no venís, que no queréis dar de comer a vuestras mujeres y a vuestros hijos. Vosotros sabréis. Yo tampoco. Claro. Los galos les cerraron las puertas y mataron de hambre a sus mujeres y a sus hijos. Los holandeses no. Cuando los españoles dijeron: no, por aquí no pasas, no, mujeres, niños, no, tú para adentro, les abrieron las puertas y los metieron otra vez para adentro. A España era lo que le convenía. ¿Por qué? Porque era más carga, exactamente. Es unas manos muertas a la hora del combate que consumen alimentos. Entonces al ejército que lo rodea le conviene que sigan dentro. A pesar de todos los intentos de los holandeses de romper el cerco, no hubo manera. El día 31 de mayo de 1625, estamos hablando que si en agosto empezó el cerco, pues échale 8 meses, muy a gusto, o 9 meses de cerco, se empiezan las negociaciones, y Ambrosio Spínola, pues en un alarde de clemencia, y yo creo que también de inteligencia, impuso unas condiciones muy benignas. Les dijo: podéis salir con vuestras armas, con vuestras banderas al viento, llevaros todo lo que queráis, la ciudad no va a ser saqueada, y a vosotros se os va a respetar vidas y armas, y os podéis ir, porque habéis combatido como unos valientes. La parte guay es jorobar, que benévolo es. La otra parte es: si es que estoy penando yo más que ellos. Si es que estoy yo cercado prácticamente. Yo estoy cercando a los holandeses, pero es que los holandeses prácticamente me están cercando a mí. Yo me estaba acordando de Stalingrado. Los alemanes tenían cercados a los rusos, pero cuando hicieron la pinza a los rusos eran los que cercaban a los alemanes. Hay que salir de aquí cuanto antes. Venga, ríndete ya, toma, venga, un abrazo, papá, dame las llaves, venga, sí, o la foto que viene Velázquez, nos hace aquí la foto y terminamos esto, porque tan duro es para el sitiado como para el sitiador, porque estás en territorio enemigo, no te puedes abastecer. Igual tienen que venir tus tropas desde Flandes, tus convoys, a mantener un ejército de 30.000 hombres que tiene que comer todos los días, y llevar pólvora y llevar vituallas. ¿Por qué se dice es sinónimo de algo caro vale más que poner una pica en Flandes? Porque era una guerra carísima para España. Entonces Spínola lo que quería era terminar cuanto antes. Hemos ganado, anda y que te va tanta gloria lleves como descanso dejas, iros de aquí, sabes que ya hemos ganado nosotros. Y bueno, fue lo que se encargó nuestro genial Velázquez de inmortalizar en el cuadro de las lanzas. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol,
Alegria de Coió é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de Coió é curtir o verão. Yeah, 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 yeah. Vamos de mapitas, vamos de mapitas. Si es que se me había olvidado poner los jorobar, me he emocionado. Si os le he hecho hasta guachito. Ahí va, Mira con cortinilla. qué presentación os he hecho aquí. Esto es para verlo, hay que poner ya la cámara aquí. Vete para acá, vete para acá, que me lo está currando toda la santa mañana. Aquí poniendo para que veáis más o menos cronológicamente, y los he puesto en el orden que me parecía a mí que ha sido en el de este libro, que es la única monografía que he encontrado que hable específicamente de estos 5 hechos de armas. La parte de arriba la cronológica, y abajo vamos a ir viendo pues primero, para que veamos, le demos la dimensión geográfica de lo que suponía para España atender 5 frentes en un mismo año. ¿Y qué frentes? Esto es una guerra mundial y lo demás son tonterías. Ni siquiera Alemania en la Segunda Guerra Mundial tenía tanto frente. Entonces nos vamos a ir ahora al Brasil. Toma ya, por eso la música. Claro, por eso la música. Nos vamos a ir a Salvador de Bahía de Todos los Santos. ¿Y qué es esto? ¿Y qué pinta aquí? Pues es la capital del Brasil portugués. Que los holandeses, grandes rivales comerciales en aquel momento del flanco más débil de la monarquía hispánica, que era Portugal, pues habían decidido ir a por ellos. Entonces se armaron de barquitos y allá que se fueron para Brasil. Armaron los holandeses una flota de AUPA. Pensemos que a mediados del siglo XVII la reina de los mares, la gran flota de los mares, no era la Royal Navy, no era la flota española, los franceses tampoco nos habían echado un ramo al agua, eran los holandeses. Holanda llegó a tener más barcos que el resto de potencias europeas juntas. Joder. Eso eran barcos, además son tonterías. Eso era una armada como Dios manda. De ahí la necesidad que vio el conde duque de Olivares de rearmarse nuestra armada, porque, demonios, al final nosotros estábamos en América, en Europa, pero es que Portugal tenía posesiones por toda África y Asia, y había que llegar hasta Filipinas. Hacían falta barcos sí o sí, más que ejército de tierra, hacían falta barcos, hacía falta armada. Pues el caso es que los holandeses dijeron vamos al lío y vamos a la cabeza, vamos a por Brasil y su capital, en aquel momento era Salvador de Bahía de Todos los Santos, que es enclave comercial, azucarero, con una gran producción azucarera, y los portugueses, pues bueno, son los hermanitos pequeños de la monarquía. Esto nos va a salir relativamente barato. Organizaron una flota y en mayo de 1625 habían tomado Salvador de Bahía. La noticia llegó a Madrid un mes después. No hay WhatsApp, ni siquiera hay señales de humo, como aquí con los castillos, tal. No. Hasta que un barquito escapó de allí y se fue navegando a toda velocidad hasta que llegó a Sevilla, y de allí uno corriendo con un caballo llegó a Madrid, pues hasta un mes después no se supo que habían tomado Salvador de Bahía. Y aquella noticia sacudió tanto a Madrid como a Lisboa. Para Lisboa fue el orgullo, fue una reacción de orgullo. Y para Madrid era decir, hostias, aquí hay que poner pie en pared. Aquí hay que dar una lección, pero de órdago, porque si no, los holandeses, bastantes que nos estén dando en el Mar del Norte, como para que encima vengan a atacar, que lo atacaron, casa. Nuestra casa. El año de antes habían atacado Lima, ¿sabes? Estaban atacando Manila, estaban dando a los portugueses en la India y en Indonesia.
ostras, es que Holanda en aquel momento era muy potente. Pero la reacción hispano-portuguesa fue drástica y en un tiempo récord. Igual que se tardó un mes en organizar, en llevar la noticia, en organizar una expedición potente, pues se debe tardar, si se quiere hacer bien, mucho tiempo. Pues en unos meses estaba organizada. Portugal mandó 22 navíos con 2.300 hombres del tercio viejo de Portugal y 1.500 de otro tercio de Moniz. La Armada del Mar Océano, 11 navíos y 1.500 soldados de los tercios. La Armada de la Guardia del Estrecho, 4 galeones y 1.000 soldados. La escuadra de las 4 ciudades. Las 4 ciudades es lo que se llama desde la Edad Media la Hermandad de las 4 villas, que es Castrurdiales, Laredo, Santander y San Vicente la Barquera. Entre esas 4 ciudades, 6 galeones y 1.500 hombres. La escuadra de Vizcaya, sí, señores, los vascos enviaban hombres, 6 galeones y 1.000 soldados. Y la Armada de Nápoles, otros 12 galeones y otros 1.000 soldados. La flor y nata de la Armada Española partió junto con Portugal a los carnavales de Brasil. A los carnavales de Brasil, tal cual. Se juntaron en unas escuadras, las que venían del Mediterráneo con las que venían de Portugal del Atlántico. El 1 de diciembre salían, esto ha sido en marzo, en junio cuando llegó la noticia. El 1 de diciembre la flota salía de Lisboa, el 27 de marzo estaban avistando Bahía. Fue llegar, desembarcar y empezar a dar leches. Los holandeses no habían destrozado la ciudad porque lo que querían era tomarla, asentarse en ella. La población había huido. Los portugueses lo que habían hecho era impedir que entraran hacia el interior. A base de guerrillas, que al final somos primos hermanos y sabemos de qué va esto de la guerrilla, habían impedido que los holandeses se extendieran por el resto de Brasil, a base de tenerles contenidos dentro de la ciudad. Lo que hizo la flota española fue coordinar un doble ataque. Por un lado la flota y por el otro lado desde el interior coparon a los holandeses, que se acabaron rindiendo el día 30 de abril. Ostras, pues esto para la época es un tiempo récord haciéndolo bien. 1.900 holandeses muertos, 14 buques holandeses hundidos. Y lo bueno fue que fue tan rápido que los holandeses no llegaron a saber que venía en su refuerzo otra armada holandesa más grande que la española. Menos mal que se tomó. Se pilló por sorpresa a la otra armada. Lo que pasa que el mando español no la quiso atacar porque es que no teníamos más barcos. En muchos artículos dicen no, que fue muy timorato, no se quiso atacar a los holandeses. Es que no había más barcos, Dios mío. Es que exactamente, hasta la bañera del rey. Cogieron hasta el patito de la bañera. Entonces, en cuanto se tomó Bahía, la armada volvió hacia Europa, porque es que también se podían, igual que habían atacado Salvador de Bahía, podían atacar Cádiz, como veremos que luego pasó, o Lisboa o cualquier otra ciudad, y no había armada que lo defendiera. Los holandeses salieron rebotados de allí de Bahía y cogieron otro caminito, también por allí cerca de América. Esta es de cuando tú eras farolero. Más o menos, y tenemos pelo. Estaba yo acordándome de ellos. Mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé en mis años de infancia. Pues sí, estamos hablando de mi viejo San Juan, de San Juan de Puerto Rico, fundada en 1508 por Ponce de León. Fue de las primeras ciudades que fundamos los españoles allí en América, y se había convertido desde el primer momento pues en un punto clave del ir y venir de las flotas españolas camino de América o de regreso a España. Se había fortificado desde el primer momento, San Felipe del Morro, San Cristóbal, y ostras, se había convertido en un punto muy goloso para interceptar a la flota de Indias. Esta
Así que un 24 de septiembre aparece frente a San Juan una flota holandesa de 17 navíos, 3.000 hombres, 500 cañones, quedaros con ese número, 500, y frente a ellos, pues eso, un par de fortificaciones, sobre todo la del Morro, San Felipe del Morro, guarnición española, 300. Ahí está, Ajú. los más valientes, 300. Milicianos por ahí y tal, pero la población lo que hizo fue inmediatamente la que se hizo en Portugal y la que es una constante en todos los ataques piratas y menos piratas sobre el Imperio Español, meterse hacia el interior, ¿sabes? Y allí empezar ataques de guerras de guerrillas, que el clima vaya desgastando a las unidades que al final son europeos y no están aclimatados y las enfermedades les van zumbando. Y mientras los españolitos pues aguantar en el fuerte, a ver si vienen a echarnos una mano o a ver por dónde sale esto. Claro, habían dado con don Juan de Haro, pues un hombre curtido en 1000 lides en Flandes y curtido en guerras, y cuando van los holandeses ya han tomado la ciudad, claro, que estaba abandonada, llegan, cercan el castillo del Morro y van y dicen, oye, que venimos, que te rindas. Y dice yo, no, vengo, y dice, mira, me pillas de buen humor y a ver si te rindes tú, no te hago nada. Me quedo con los 15 barcos y coges uno y te vuelves para tu casa. En las palabras del siglo XVII. Dice, pero hay que tenerlos como el caballo espartero, con perdón, que tienes menos hombres que los otros cañones, que tienen 500 cañones y tú 300 allí, que en su vida habrían visto una flota tan grande. Dios mío, pues no le dio las santas narices de rendirse. Hombre, también la fortificación está en condiciones, es potente, pero sabía que el secreto era resistir, era aguantar, era lo mismo que haría 100 años después Blas de Lezo en Cartagena de India. Tú aguanta, que estos se desgastan, que esto es cuestión de que vayan cayendo, que vayan muriendo, que pase un mes, que pase otro mes y que las enfermedades vayan haciendo mella. Ya, pero hay que aguantar. Aquí los holandeses no aguantaron tanto. En un mes no hubo manera de tomar aquello. Le enviaron otra oferta de rendición y ahí don Juan de Haro no dijo nada, ni fu ni fa. Lo que hizo fue tenía organizado, porque tampoco eran muy duchos había comunicación entre la guarnición del castillo con las guerrillas que había afuera. Era organizar un ataque doble, cogerles por la espalda también, una encamisada desde dentro y un ataque a la vez desde el interior de la isla contra las defensas que estaban todas mirando hacia el castillo, pues los cogieron por la espalda. Los holandeses se desmandaron. El 1 de noviembre estaban largándose con 400 muertos frente a 11 españoles. Sí, lo único que los españoles lo que hacían era aguantar, agachar la cabeza cuando venían los 500 cañonazos diarios que le soltaban aquellos. Pero fue el método para evitar que cayese nuestra joyita entre el Caribe y el Atlántico, que es San Juan de Puerto Rico, que no lo digo. Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar tanto Cádiz ante mi ventana, tácita lejana, que aquella mañana pude contemplar. Con esta canción podíamos estar o en La Habana o en Cádiz. Nos vamos a ir a Cádiz. Que son las habaneras de Cádiz. Y es que, pues claro, aquí el que faltaba pa'l duro. Hemos visto a holandeses, mucho holandés de momento. Pues tiene que venir los ingleses, tiene que venir la pérfida Albión. Y este príncipe Carlos que hemos visto antes, que quería casarse con nuestra Ana María de Austria, pues eso, que se llevó las calabazas y nos tenía ganas. Dijo, venga, vamos a montar una expedición, que está a punto de venir la flota de Indias a Cádiz. En Cádiz se fondeaba,
se esperaban vientos y corrientes favorables para cruzar la barra de Sanlúcar y subir por el Guadalquivir hasta Sevilla, que era donde se desembarcaba, en aquel siglo era donde se desembarcaba las mercancías que venían de las Indias. Si nos vamos pronto tiene que estar, decían los ingleses, tiene que estar al caer la dichosa flota de Indias. Así que vamos a organizar una expedición rapidico, que no se enteren los españoles, y le vamos a trincar la flota maravillosa de Indias. Y verán que no es ajeno. El objetivo no era nuevo. Cádiz ya había sido atacada en un par de ocasiones durante el siglo XVI, con mucho éxito. Habían arrasado la ciudad un par de veces, y eso por lo menos sirvió para que durante el reinado de Felipe III se mejorasen las fortificaciones, el fuerte de Santa Catalina, San Sebastián, se reforzase la guarnición, porque sabían que era un objetivo pues que molaba mucho. Era un auténtico imán. El caso es que los ingleses pues deciden hacer una operación que nace gafada desde el principio. Lo hacen muy mal desde el primer momento. Las prisas nunca son buenas. Y deciden hacer esa operación, los preparativos tan rápidos, que organizan una flota en una semana. Y dice, ¡guau! ¡Qué alarde logístico! Ya. Esos buques iban prácticamente sin comida, iban sin abastecimiento, iban muy mal organizados, con tropas que aquello no eran tropas. Esto habían trincado a los borrachos de las tabernas. Con mi cariño, sí. Normalmente los ingleses hacen las cosas bien y lo organizan bien. Esto fue una chapuza, totalmente. Sir Edward Cecil fue el escogido almirante de la flota. No tenía ninguna experiencia en el mar, ni él ni sus subordinados, porque dice, si él no sabe, pero bueno, la gente que hay de abajo controla, no, ninguna experiencia en ¿Y por qué dejaron ir? Pues yo no sé, que no tendrían a nadie más experimentado a mano, o nadie quiso cogerlo, porque un marino experimentado, viendo lo que hay en una semana que dices que organice yo esto, me voy a meter una guanta, porque aquí hay que llenar los barcos de vituallas, de munición, de muchos pertrechos, sí, para aguantar la travesía. Salieron ya tarde, salieron ya empezado el otoño. El 5 de octubre zarpaban de Inglaterra. Ya es época de que haya tormentitas en el Mar del Norte. Eso zarandea los barcos, desorganiza la expedición, y salieron sin un orden, sin una orden clara de a dónde ir. Se apostaron en el Cabo de San Vicente, al sur de Portugal, y dijeron, va a venir la flota por aquí. Pasó un mes y la flota no había venido, porque pues ese año se habían retrasado. Pues estarían bailando las habaneras en La Habana. En La Habana era donde se juntaban la flota que venía desde México y la flota que subía desde Panamá con las mercancías del Perú. Se tenían que esperar una a la otra. Continuaban hasta San Juan de Puerto Rico, y de allí venían para España. Pues el caso es que se habían detenido en La Habana, una esperando a la otra, y estos esperando ahí en el Golfo de Cádiz. Y de, bueno, pues ya que estamos aquí, pues vamos a por Cádiz. Venga, claro, hostia, pues qué guay, ¿no? Venga, van a por Cádiz y desembarcan, y lo primero que se encuentran, desembarcan 9.000 hombres, sin pertrechos, sin comida. O sea, como los guiris en Ibiza. Como los guiris en Ibiza, más o menos. Desembarcan, bueno, llegan al primer fuerte. ¿Cuál es el fuerte que le tengo yo por aquí? El Puntal. 100 soldaditos españoles allí que aguantan como pueden. Van también tropas holandesas, los más formales. Se ponen a cañonear. Los holandeses, los ingleses. Dicen los holandeses a los ingleses, dejar de pegar tiros, que estés dando más a nuestros barcos que al fuerte. Hacer el favor. ¿Lo he visto? Hacer el favor de parar, que tenemos más bajas por vuestros tiros que por los de los españoles. Hacer el favor. Porque eso denota la impericia, los novatos,
que habían cogido, por eso digo que habían cogido a los borrachos de las tabernas, habían cogido gente que no tenía experiencia en guerra. Eso es jugártela. O sea, dices, ¿quién va a querer mandar esa expedición? ¿Qué vuela es esto? Dios mío, quita. Se toma ese fuerte y, oye, aquí hay que comer. Vamos tierra adentro, 9.000 ingleses, vamos tierra adentro a buscar comida. Comida no encuentran las bodegas de Jerez. Bueno. ¿Y qué pasa un inglés o 9.000 ingleses en una bodega? Borrachos como ratas, literalmente borrachos perdidos, ¿sabes? Que el jolgorio se convirtió en motín. La guardia personal del almirantado inglés disparando sobre sus soldados, porque aquello ya se iba de madre totalmente. Parece un chiste esto. De chiste. Yo creo que esta batalla la he contado yo entre las peores batallas. Sí, de las peores batallas, porque estaban borrachos totalmente, sin alimentos. De aquella manera aprovecharon las tropas españolas que había en el interior, los de Cádiz apenas si se enteraron prácticamente. Las tropas que había en el interior de la provincia para atacarles. Una desbandada. Se habla, a ver si tengo aquí, 700 bajas y 60 barcos perdidos. Dios mío. Un desaguisado. Tuvieron que reembarcar deprisa y corriendo en 4 días prácticamente. Si estaban desembarcando el 1 de noviembre, el día 7 estaban levando anclas y sálvese quien pueda. Las consecuencias, aquí nos reímos, en Inglaterra no se reían tanto, porque la Cámara de los Comunes, el rey esperaba coger el dinero de la flota española de Indias para sufragar la guerra contra España. No solamente no sufragó la guerra contra España, Inglaterra entró en bancarrota y tuvo que hipotecar las joyas de la corona inglesa. Bueno. Le salió el tiro totalmente por la culata, tanto que llegó a la paz con España. Años después, en 1630, se firmó el Tratado de Madrid con España. Durante unos años fuimos amiguitos. Se focalizaron con los franceses, dijeron, estos que están todavía aquí un poquito despistados con las guerras de religión, se empezaron a dar de tortas ingleses y franceses, y a nosotros nos dejaron un poco tranquilos. Incluso Olivares estuvo en negociación con ellos para tratar de que dieran de lado un poco a los holandeses, no les prestaran tanto apoyo. Es decir, las consecuencias que tiene una mala decisión de bisoñez de tropas, de mandos, pues sin experiencia, mandos me refiero del rey para abajo. El mismo rey que decide organizar esa expedición sin pies ni cabeza. Porque eso se tiene que organizar cuando se tiene que organizar. Recordemos, la flota de Indias, 200 años para allá para acá, 2 viajes al año, la tomaron 2 veces. Las veces que se ha hundido ha sido por temporales. Estaba muy bien montado el sistema naval español. Al principio del siglo XVI fue un desastre, en el sentido de que iban los barquitos sueltos, y es la época dorada de los piratas. Los piratas, en el momento en que nuestro Pedro Menéndez de Avilés, que es uno de los ideólogos del sistema de flotas, de navegar, como se llamaba, en conserva. Barcos de la Armada al principio, barcos de la Armada al final, y dentro todos los buques mercantes. Un galeón español de aquella época era pues un supertransatlántico nuclear, y llegaba el barco del pirata y se asomaba, y el barco pirata no atacaba a la flota de Indias, jamás. No tenía narices, no tenía potencia de fuego, iba a perder más hombres que otra cosa. Entonces, lo que nos ha vendido Hollywood es mentira. Las flotas españolas sí las tomaron 2 veces en ataques piratas, pero 2 veces de 200 años. No está mal como efectividad. Y ahora nos vamos al último ya hecho de armas de este año. Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. L'italiano, pues sí, porque Italia fue nuestra gran aliada, nuestra, como decían los tercios, España es mi natura, Italia mi ventura y Flandes mi sepultura. Y la gran aliada, casi la única aliada que tuvimos durante el siglo XVII, Génova.
la República de Génova fue la gran aliada desde los tiempos de Carlos V, con sus banqueros financiando nuestras guerras, con sus armadas colaborando con nosotros en Lepanto. Pues en esta época tuvimos que ir a echarles una mano. Y aquí interviene ya el último actor que nos faltaba de la jauría que rodea al león de la monarquía hispánica, y es Francia. Francia, su rey Luis XIII y su valido, primer ministro, llamémoslo como sea, la época es válido, el cardenal Richelieu, que de tonto no tenía ni un pelo, aunque luego en los dibujitos animados no lo hayan puesto de aquella manera. Richelieu era más listo que el hambre, un habilísimo diplomático, como en general todos los miembros de la Iglesia, de la Curia, del Vaticano y demás, un tan hábil diplomático que consiguió una alianza para romper la hegemonía española en Italia. Italia para nosotros era fundamental para poder mantener Flandes, poder mantener nuestra conexión con Alemania. El camino español partía de Génova, Milán, cruzaba los Alpes, regiones de Alemania, hasta llegar a Flandes. Era básico y fundamental el control de Italia, y el control y la ayuda de Génova, como os digo, de sus banqueros y de sus barcos. Pues nuestro cardenal Richelieu, el cardenal Richelieu francés, consiguió una alianza con Venecia, con Saboya y con Parma. Parma está en la zona media de Italia, entre Roma y Génova, si nos ponemos la imagen de la bota italiana. Venecia siempre ha habido por libre toda la vida, solamente se vino a bien cuando Lepanto, pero el resto del tiempo iba por libre. Y Saboya tuvo momentos de alianza con España y momentos de alianza con Francia. Saboya ahora mismo está dentro de Francia, pero Saboya siempre ha sido italiana. Es una de las reivindicaciones territoriales hasta la Segunda Guerra Mundial de Italia. Saboya y Niza. Estas dos regiones francesas han sido italianas hasta hace 4 días, como quien dice, hasta el siglo XIX. El caso es que en esta época pues consiguen decir, oye, mira, sobre todo con los saboyanos, vamos a organizar un ataque que consistiría en que Francia atacaría lo que se viene a llamar la Valtellina, que es la región italiana que está pegando a los Alpes, a Suiza, para pasar por los cantones católicos y seguir camino de Flandes, y ese territorio lo conquista el cardenal Richelieu, mientras los saboyanos atacan y rodean Génova. España ocurrió más o menos como en Salvador de Bahía, reacciona y con un puñetazo en la mesa envía una flota al mando de Álvaro de Bazán, hijo, y también los tercios del duque de Feria por tierra. Había que dar un puñetazo encima de la mesa y hacer algo contundente, porque, ostras, la base, se preguntaban a los consejeros de los distintos reyes y los generales cuál era la base de la piedra angular del Imperio Español, y casi todos decían Milán, el milanesado. Génova está al lado de Milán. Si perdíamos Génova, no teníamos puerto donde desembarcar los tercios de España. Entonces, entre la flota española y los tercios, se obliga a los franceses a retroceder en la Valtellina, en esta región de los Alpes. No solamente se toma la Valtellina, sino que se invade la región de al lado, el Piamonte, lo que hoy viene a ser Turín, y se levanta el sitio de Génova. A los saboyanos se les dan 2 cachetitos y se les envía para su tierra, y se consigue, además, porque había hecho Richelieu una política de cizaña dentro de Génova para decir: no os aliéis con España, aliaros con Francia. El partido pro-español vuelve a ganar y nos aseguramos la lealtad
para un socio, para un aliado que teníamos, pues muy importante. Duró escasamente un mes. Esto se llama el Socorro de Génova, pero había sido una movilización rápida y muy decidida. Las conclusiones de este año, las conclusiones políticas, duraron poco. Fue un subidón. Ostras, como digo, el duque de Olivares decía, ¡buah! Dios es español. Ganamos en los coches, en las motos, en el fútbol, en el baloncesto. Ganamos a todo. Y en la natación. A todo y por todo. Al final, el desgaste de 30 años de guerra, que se dice pronto, es que durante el reinado de Felipe IV, creo, no he encontrado ni un solo año de paz. Eso a cualquier país lo revienta, y a España lo acabó reventando. Me voy a quedar con las consecuencias artísticas. En España, que tengo ganas de dedicarle un programa, estaba el Alcázar de Madrid, todavía no estaba el Palacio de Oriente, que esto es obra de Felipe V, sino que estaba el antiguo Alcázar. Y Felipe IV construye el Palacio del Buen Retiro. El Palacio del Buen Retiro era enorme, pero enorme. Es el Casón del Buen Retiro, es hasta el antiguo Museo del Ejército, que está allí, allá al lado, es la calle que pega al Retiro, la calle Alfonso XIII, si no recuerdo mal. Llegaba hasta la iglesia de los Jerónimos, era muy grande. Es la inspiración de Versalles. Lo que pasa es que se abandonó y se acabó derruyendo y se quedaron determinadas cosas. Pues en el Salón de Reinos de este Palacio del Buen Retiro se hizo un despliegue iconográfico de cuadros, de alusivos. Todos estos cuadros, estos y más, porque hubo más otros años anteriores y años posteriores, siguió habiendo batallitas y victorias. Entonces, en la recepción de embajadores, el rey se rodeaba de todos los cuadros de sus victorias. ¿Os acordáis de coger en mente la sala de batallas del monasterio del Escorial? Pues algo parecido tuvo que ser, que estaba rodeado de sus batallas, y luego los cuadros que encontramos ahora en el Museo del Prado, rodeando a las Meninas, que son todos los cuadros de Felipe III y su mujer Felipe IV, pues de toda la familia de los Austrias. Era todo un despliegue iconográfico de poderío de los otros. Me quedo con esto, ¿sabes? Me quedo con el siglo XVI, es el siglo de declive, son los Austrias menores. El Felipe IV se le llamó en todo el mundo el rey planeta, por algo. Yo no creo en la decadencia de lo que he leído, no, tampoco me voy a poner en la decadencia de España en este siglo, sino de crisis, porque como hemos hablado con algún otro historiador, el último reinado, que es el de Carlos II, tiene mucho de mito y no tanto de realidad. No estaba tan mal, España estaba mal, pero no tan mal. Claro. Salió Carlos II así, al loro, que no estamos tan mal. Tan mal, no. Después de Carlos II vino Felipe V, vino la guerra de sucesión. Guerra aquí en España, 15 años de guerra. A los 2-3 años de la guerra, Felipe V es capaz de organizar una flota y empezar a reconquistar Italia y Orán y el Mediterráneo, y volver a hacer el Mediterráneo occidental un laguito español. Eso en un país que lleva 100 años de decadencia y 15 años de guerra civil en su casa, tan mal no tenía que estar. Si fue capaz en 2 años de organizar un ejército y una escuadra como Dios manda y empezar a recuperar, a atacar Nápoles, a tomar Cerdeña, a atacar Orán, ostras, tan mal no tenía que estar el país. Cuando con Carlos III, 100 años después, se alcanza la máxima extensión territorial del Imperio Español, 1780 y tantos, cuando tenemos la Luisiana, y llegan nuestras exploraciones prácticamente con mala espina, están llegando hasta Alaska. Desde Alaska a Tierra de Fuego, hostia, es más extensión territorial que con Felipe II, ¿sabes? Decadencia, todavía no. Crisis, pero decadencia.
curioso cómo se resume en un año victorioso, glorioso, maravilloso de batallas una detrás otra. Lo que dices una tú. detrás otra. Ya te digo, he cogido el orden que me resultaba más fácil para aprendérmelo más, que no es exactamente el orden cronológico. He querido poner el mapa para que vierais, Dios mío, es que es medio mundo. Era realmente una guerra mundial lo que se estaba jugando España, un país con 6 millones de habitantes contra Inglaterra, Francia, Holanda y Perico el de los Palotes. ¡Ostras! O sea, España fue grande desde 1492, grande hasta 1800, cuando Napoleón. 20, exactamente. Sí, tal cual. Lo que pasa que la forma de contarlo, o nosotros mismos, por ensalzar unas cosas y echar abajo otras, por ensalzar a los Borbones y echar abajo a los Austrias, pues hemos ido oscureciendo partes de nuestra historia que no merecen tanta oscuridad. Merecerán todo el análisis y toda la crítica que quieras. El conde duque de Olivares intentó lo indecible, recuperar el país. Método efectivo, la unión de armas. Demonios, yo soy el conde duque y me junto con los portugueses y nos vamos juntos, españoles y portugueses, y le pegamos de tortas a los holandeses, ganamos. Y decimos, ostras, la unión de armas es el camino. Si yo consigo que todos los reinos colaboren y Nápoles aporte tropas, Flandes aporte tropas, Milán aporte tropas, Cataluña y Aragón aporten tropas, ostras, así sí podemos mantener el tipo y llegar a una paz honrosa. Cuando los distintos reinos dicen que tararí que te vi, que la situación económica es imposible, que sus fueros se lo impiden, que no sé qué, pues es cuando aquello se rompe, ¿sabes? Aquello cruje por todos los lados, porque era imposible mantener tantas guerras en tantos frentes. Castilla se desangraba tanto en hombres como en dineros. No, ¿sabes? Era imposible de mantener. Aún así, en 1643, por ahí creo que fue, la derrota de Rocroi. Ahí está derrotado el ejército español. De hecho, 10 años después que continúa la guerra, tenemos la gran victoria de Nordlingen, que le rompemos los dientes al ejército protestante sueco, que eran lo mejor del mundo, bicharracos de 2 metros de alto contra los españolitos bajitos y morenos. Y los tercios les derrotan. No es el fin de los tercios en Rocroi. Hay muchos matices que poner. Lo que pasa que por simplificar mucho a veces es perjudicial. Pecamos de demasiado simplista. Si nos hacen presos, solo tras de muertos capitularemos. Bueno, jefe, que yo te iba a poner como has cantado El fin del mundo, te iba a poner la canción de La La Love You, pero ya la has utilizado tú. He utilizado un trocillo. Entonces tenía un plan B. ¿Así? Tengo también El fin del mundo. Venga. Pero esta no sé si la conoces. Es que esta es mi música, no es la tuya. Esta es la que yo escuchaba. Las noches son muy largas. ¿Mecano? En el siglo Sí. Yo, pues esta canción no la conozco. La luna es la que manda. El día está de vuelta. Pues este es El fin del mundo de Mecano, que está en su primer disco, Mecano, una de las canciones del primer disco. No la conocía esta. En la Sí, vida escuché No la eso. conocía. Bueno, pues que lo sepas que hay otro fin del mundo, que no es el tuyo, que es este, el de Mecano. Hay más fines del mundo, pero que esta canción me he acordado hoy de ella por eso, porque mira, voy a hablar del fin del mundo, pues mira, hay un fin del mundo que yo tengo, además que tengo el vinilo, fue uno de los primeros vinilos que tuve, ¿Qué tuviste? y está esta canción. Irme pensando, ¿qué hacemos para la semana que viene? Escucha, te voy a proponer una cosa, Mande. ¿Qué te parece si nos escapamos tú y yo
Mande. Que tenías por ahí un chico que habla Sí, muy bien. un coleguilla, sí. Ya que hemos hablado hoy de los Austrias y de los últimos y de... Nos escapamos tú y yo un día de esta semana y le entrevistamos. Exactamente, hay entre semana que es más fácil de pillar, que luego el fin de este hombre es más difícil. Venga. ¿Y yo? hecho. Tú, es que tienes mucho trabajo. Alguien tiene que trabajar en este país. ¿Me dais Vamos a vacaciones ver. entonces? Ya, sí, lo que vamos a hacer es te lo presentamos, nos vamos a hablar con él y luego ya al final nos dices qué te ha parecido, ¿vale? Ah, venga, vale. Sí. Pues si queréis la semana que viene hacemos eso, ¿no? Venga, vamos a hacer eso. hablar vamos a hacer un especial sobre ¿de qué nos puede hablar este hombre? Pues este hombre es especialista en el reinado de Carlos II. Pues hay un personaje que me mola a mí mucho, que es don Juan José de Austria. Don Juan de Austria, no. Don Juan José de Austria, hermano de Carlos II. Ajá. Igual que Juan de Austria, hermano de Felipe II, pero Pues este de Carlos II. Ah, pues luego te lo contamos, jefe. Verás qué chulo va a estar eso. Que nos Pero vamos pásame a... la grabación para escucharla. Claro, cuando hombre, lo grabemos. Claro. cosas tienes. Te lo mandamos. De todas maneras, como hay que hacer una presentación del programa, vamos a hacer como que el programa, pues mira, vamos a irnos a hablar de estas cosas, pero eso lo hacemos el próximo día. Venga, vale. ¿Vale? Fue el gran estallido. Pues nada, pues esperamos que os haya gustado este programilla, que hemos estado aquí, pues como siempre, que viene Juan con tema potente, pues 1 hora 45 minutillos. No, que nos quite. Yo lo intento, pero es que me vengo arriba. Ya está muy bien, ha estado un chulísimo hoy. Y nada, os esperamos el próximo día que tenemos ese especial. Muy bien. Y seguimos adelante. Venga. Aquí en No Me Cuentes Historias. Don Juan, don Joaquín. Rafa, Rafa, Juan, Joaquín. nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego. Acompaña